Madre mía, chicos y chicas, no os vais a creer lo que ha salido a la luz sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Esto es fuerte, fuerte, fuerte. Parece que una carta misteriosa ha salido a la luz y dicen que hizo llorar a Can Yaman. Sí, sí, habéis oído bien. Y lo más gordo es que la dicen que la escribió Demet. A ver, que yo he visto mucho salseo de estos dos, porque ¿quién no, verdad? Su historia de amor fue de película, de las que te hacen suspirar y pensar, ¡ay, qué bonito! Pero luego vino la ruptura, y todos nos quedamos con él, ¿por qué? Pues parece que ahora tenemos una pista gorda. Imaginaros la escena, Can, el tipo duro, el que parece que nada le afecta, recibiendo una carta. Y no una carta cualquiera, una que le revienta por dentro. Los rumores dicen que Demet, su ex, la que todos pensábamos que seguía sufriendo por él, le escribió esta carta. Y no era para pedirle volver, ojo al dato. Para ser honestos, a mí me huele a que esto es más de lo que parece. Que no es solo una carta de despedida o un reproche. Dicen que estaba cargada de verdad. De esa verdad que duele, que te pone las cartas sobre la mesa y te hace ver las cosas de otra manera. Y si Can, con su fama y su ego, ha acabado llorando por lo que ponía ahí, madre mía, lo que debe haber escrito Demet. Muchos dicen que esto es una forma de Demet de cerrar un ciclo, de dejar claras las cosas y pasar página. Pero yo sospecho algo más. ¿Y si esta carta revela secretos que nadie imaginaba? ¿Secretos sobre su relación, sobre los motivos reales por los que se separaron? Porque, seamos sinceros, a veces las rupturas son mucho más complicadas de lo que nos cuentan. Piensa en esto, si Demet ha sido capaz de escribir algo tan emotivo y revelador, que ha tocado el corazón de Can hasta el punto de hacerle llorar, esto cambia toda la perspectiva que teníamos de su separación. A lo mejor Can no era tan indiferente como aparentaba, o a lo mejor Demet guardaba rencores o verdades que nunca salieron a la luz. Yo me imagino a Can leyendo esa carta, solo o en algún sitio, y que se le caigan las lágrimas. Es un golpe bajo, ¿no creéis? Que te expongan de esa manera, con las verdades de quien un día te quiso tanto. Eso tiene que doler en el alma. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿qué contenía esa carta? ¿Era una confesión, una acusación, una súplica de perdón? Los rumores apuntan a que Demet con esta carta ha mostrado una faceta de su personalidad que muchos no conocíamos, una mujer valiente que no se calla la verdad, aunque duela. Y eso, chicos, es admirable. A lo mejor esta carta es la pieza que faltaba para entender toda su historia. La que explica por qué se dio ese carpetazo tan sonado. Y si Can lloró, es que la verdad que contó Demet debió ser demoledora. Y a ver, que yo no quiero ser malintencionado, pero también pienso que estas cosas a veces se filtran para avivar la llama, ¿no? Para recordarnos a todos que ahí estuvieron, que hubo algo muy fuerte. Y si esa carta ha salido ahora en este momento, algo tiene que significar. Así que mi teoría es que Demet, después de mucho tiempo, ha decidido sacarse la espina y contar su versión, o quizás contarle a Can directamente lo que él necesitaba oír. Y la reacción de él, llorando, demuestra que Demet dio en la médula del asunto. Esto es para dar y tomar. ¿Creéis que esta carta es una señal de que Demet ha superado completamente a Can, o más bien una forma de poner las cartas sobre la mesa para que él se dé cuenta de algo?